Mi nombre es Pamela Sánchez. Pertenezco al Instituto Superior Universitario Zúcar. Me encuentro cursando el quinto semestre paralelo B. Bien, el día de hoy voy a hablar sobre los indicadores financieros. Esto para la materia de finanzas impartida por el economista Oswaldo Lor. Bien, para empezar, existen 4 tipos de indicadores que nos van a ayudar a conocer cómo es económicamente y financieramente la empresa. En este caso, vamos a tomar como ejemplo los datos de la empresa Confiteca S.A. Bien, el primero es el indicador de liquidez. En este caso tenemos 2 tipos. Bien, vamos a averiguar si tenemos los activos suficientes para convertirlos en dinero y poder saldar nuestras deudas. Por lo tanto, en la liquidez corriente vamos a dividir los activos corrientes para los pasivos corrientes. En el caso de Confiteca S.A. obtenemos un 2. Esto significa que el 200% de nuestras deudas han sido liquidadas gracias a nuestro activo fácilmente convertible en efectivo. La siguiente es la prueba ácida. Vamos a dividir el activo corriente menos los inventarios para los pasivos corrientes. En el caso de Confiteca, obtenemos un 1.51. Por lo tanto, obtenemos que el 151% de nuestros activos se han convertido en efectivo fácilmente para pagar nuestras deudas o compromisos. El siguiente tipo son los indicadores de solvencia. Tenemos 5. Empezamos con el endeudamiento del activo. Aquí vamos a dividir el pasivo total por el activo total. En el caso de Confiteca obtenemos un 0.48. Por lo tanto, tenemos que un 48% de autonomía financiera que tiene que ver netamente con las inversiones de los acreedores. El siguiente es el endeudamiento patrimonial. Dividimos el pasivo total para el patrimonio. En el caso de Confiteca obtenemos un 0.93. Esto significa que el 93% de los acreedores empresariales tienen un compromiso de seguir aumentando nuestro patrimonio. Por lo tanto, nuestro patrimonio es suficiente. Claro que eso se podría mejorar hasta llegar al 2, pero el 0.93 significa que casi tenemos un 1. Por lo tanto, tenemos casi perfecta compromiso de cada uno de los acreedores. Bien, como siguiente punto tenemos el endeudamiento del activo fijo. Bien, para obtener este valor, dividimos el patrimonio para el activo fijo neto intangible. El activo fijo neto tangible. En este caso, obtenemos un 0.52. Por lo tanto, el 52% de nuestras unidades monetarias viene de cada unidad invertida en el patrimonio. Esto netamente solo de los acreedores. No tiene nada que ver con ningún préstamo hecho para aumentar el patrimonio. Solo de los acreedores analizamos esto. Bien, el siguiente es el apalancamiento. Aquí vamos a obtener el valor dividiendo el activo total para el patrimonio. Esto nos da un 1.93. Significa que el 193% de nuestros recursos es utilizado para cubrir con los costos. Por lo tanto, nuestro capital invertido es mayor que estos costos. Bien, el siguiente es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero vamos a obtenerlo dividiendo la utilidad antes de impuestos, que se va a dividir por la utilidad antes de impuestos e intereses, que se divide al activo total. En el caso de Confiteca S.A., obtenemos un 1.13. Por lo tanto, el 113% es una ventaja que se tiene del endeudamiento que hemos tenido con terceros. Esto significa que hemos restado los efectos de los gastos financieros y hemos obtenido aquella ventaja. Los siguientes indicadores son los indicadores de gestión. Empezamos con la rotación de cartera.
La rotación de cartera, vamos a obtenerla dividiendo las ventas por las cuentas por cobrar. Obtenemos un 4.88. Esto significa que obtenemos el 488% de número de veces que estas cuentas por cobrar han girado. Por lo tanto, significa que, obviamente, como dice su nombre, tenemos una excelente rotación de cartera. Esto es en periodos de un año. Cabe recalcar. Bien, la rotación de ventas. Obtenemos dividiendo la venta para el activo total. Esto nos da un valor de 0.99. Por lo tanto, tenemos un 99% de demostración que nuestra inversión afecta a que las ventas tengan un volumen mucho mayor. Bien, el siguiente es la rotación del activo fijo. Aquí tenemos que para obtener el valor dividimos las ventas por el activo neto tangible. El activo fijo neto tangible. Esto es igual al 0.98. Por lo tanto, significa que el 98% es aquella obtención de una cantidad de unidades monetarias por cada monetaria invertido en los activos. Esto significa que por cada inversión que han realizado acreedores o demás personas, dueños de la empresa, obtenemos un beneficio que son las ventas. Por lo tanto, al ser un 0.98, significa que casi se devuelve casi todo nuestro dinero invertido. Bien, el periodo medio de cobranza. Para obtenerlo vamos a calcular las cuentas y documentos por cobrar por 365, ya que primero en este momento vamos a calcular anualmente y después lo que se hace diariamente. Para esto dividimos sobre las ventas. Bien, anualmente conseguimos el valor de 0.20. Por lo tanto, el 20% de cada uno de los documentos y cuentas por cobrar tiene un grado de liquidez casi bueno. ¿Por qué? Porque diariamente obtenemos el valor de 74.74. Esto significa que nuestros clientes más confiados siguen pagando cada una de sus deudas en 74.74. Por lo tanto, el 74.74 significa que obtenemos una buena liquidez diariamente y anualmente. Bien, el siguiente es el periodo medio de pago. Dividimos nuevamente cuentas y documentos por pagar por 365, dividido por inventarios. El 365 es para saber por día, pero igual hicimos el cálculo anual. Anualmente obtenemos un 100.16, que nos daría un 116% de que la empresa cubre, de que la empresa cubre cada una de sus obligaciones. Esto de inventarios, o sea, son nuestros ingresos de compras, nuestras deudas de compras. Por lo tanto, diariamente pagamos el 421.94%. Esto significa que pagamos todas nuestras deudas sin superar nuestros activos. O sea, somos cumplidos y no rebasamos los límites. Bien. Tenemos el impacto de los gastos de administración y ventas. Vamos a tener dividiendo gastos de administración y ventas por las ventas. En el caso de Compiteca S.A. obtenemos un 0.24. Esto significa que tenemos un 24% de que los gastos operacionales no afectan nuestro margen bruto. Eso significa que las ventas solo son los gastos son un 24% de nuestras ventas. Esto es muy factible para la empresa, puesto que no gasta más de lo que vende. Y tiene, por lo que vemos,
un buen costeo y muy bien redactados sus gastos. Bien, el siguiente es el impacto de la carga financiera. A la carga financiera la vamos a calcular dividiendo los gastos financieros por ventas. En el caso de Confiteca, obtenemos un 0.12. O sea, nuevamente, nuestros gastos financieros son solo un 12% de las ventas. Por lo tanto, obtenemos una buena solvencia. Bien, como siguiente punto, tenemos los indicadores de rentabilidad. Bien, empezamos con la rentabilidad neta del activo. Esto obtenemos mediante la utilidad neta que se divide a ventas y se va a multiplicar por la división de ventas por activo total. En el caso de Cofiteca S.A., tenemos un 0.03. Esto significa que tenemos el 3% de una buena producción de utilidades con la financiación del patrimonio. Bien, en los indicadores de rentabilidad cabe destacar que se debe de tener cuidado con los gastos no deducibles. ¿Por qué? Porque después de todos los procesos de registros en los estados financieros y demás cálculos, esto puede generar que nuestra deuda sea mucho mayor que nuestra utilidad, si es que la llegamos a obtener, lo cual nos afectaría como empresa. Bien, seguimos con el margen bruto. El margen bruto se va a obtener de las ventas menos los costos de ventas que se van a dividir a las ventas. Esto nos da un valor de 0.52. Por lo tanto, tenemos un 52% de rentabilidad en las ventas frente a los costos de venta operativos. Todo esto antes de impuestos. El siguiente es el margen operacional. Tenemos que la utilidad operacional la dividiremos para las ventas y obtendremos, en el caso de Confiteca, un 0.03. Esto significa que tenemos un 3% de aseguramiento de que el negocio va a ser lucrativo, independientemente de cualquier forma de financiación que haya tenido la empresa. El siguiente es la rentabilidad neta de ventas. Aquí obtenemos que la utilidad neta la vamos a dividir por las ventas y en el caso de Confiteca obtenemos un 0.03. En este caso, nuevamente, es un 3% de utilidad que tiene la empresa por cada unidad de venta de los ingresos operacionales únicamente. Obtenemos nuestras utilidades netas, la rentabilidad neta de ventas de simplemente y únicamente de los ingresos operacionales. Esto significa que si yo me dedico a la venta de ropa, únicamente mis ingresos operacionales y mi rentabilidad neta de ventas se va a basar en esa venta de ropa, en ningún otro ingreso adicional o ocasional. Como penúltimo indicador tenemos la rentabilidad operacional del patrimonio. Esto lo obtenemos dividiendo la utilidad operacional por el patrimonio. Obtenemos un 0.07. Esto nos da un 7% de rentabilidad frente al patrimonio. Esto significa que nuestra rentabilidad es devuelta a cada uno de los inversionistas. Bien, aquí tenemos una gráfica que demuestra cómo es cada uno de los indicadores. Esto significa que cada uno de los indicadores no supera el 2. El único que debería de superar es la rotación de cartera. Aún así, no puede superar el 5%, porque significa que no tendríamos ganancias o no podríamos devolver el dinero a los inversionistas y demás, porque el dinero simplemente va a estar fluyendo, pero no vamos a obtener aquellas ganancias necesarias dentro. Como último punto, dentro de los indicadores de rentabilidad, tenemos la rentabilidad financiera. Esto va a ser un análisis mucho más amplio de cada uno de los eh, efectos, de cada uno de los lugares, de cada una de las cosas que tiene la empresa.
Por lo tanto, es una división mucho más larga, porque nos va a explicar cada actividad que tiene la empresa. Bien, vamos a dividir y multiplicar las ventas divididas para los activos, que multiplica a la utilidad antes de impuestos e intereses, que divide a las ventas y multiplica por los activos, que se divide a los patrimonios, y dividido multiplicado a la utilidad antes de impuestos, que se divide a la utilidad antes de impuestos e intereses. Y como último vamos a multiplicar la división de la utilidad neta por la utilidad antes de impuestos. En el caso de Confiteca, obtenemos un 0.99 que se va a multiplicar a un 0.06, que se va a multiplicar a un 1.93, que se multiplica al 0.59 y por último multiplicamos a un 1. Como dije, estos valores, a excepción de la rotación, no deben superar el 2 y se considera bueno desde el 0.5. Bien, en este caso obtenemos anualmente una rentabilidad financiera del 0.07. Por lo tanto, tenemos un 7% de beneficios netos en relación a las inversiones que nos han realizado los acreedores o inversionistas. Por lo tanto, hemos generado un 7% de rentabilidad financiera. Espero se haya entendido. Muchas gracias por su atención.